Amado discípulo o discípula, bienvenidos a esta tu primera lección del servicio Despierta Online. El día de hoy me gustaría compartir contigo, comentar contigo el contenido de la lección que has recibido. Como puedes ver ahí en pantalla, lo primero que aparece entonces es la frase del mes. Esta frase es muy importante, debes leerla e impregnarte de ella. Vamos a poner un ejemplo. Mira, la frase de este mes, que es tu primera lección, dice: más vale 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Esto es importantísimo. Ahora que estás iniciando esta serie de lecciones que buscan que logres tu despertar espiritual, entonces debes de entender desde el inicio mismo que todo depende de tu práctica. No debes hacer de estas lecciones un conocimiento simplemente intelectual, sino que debes llevarlo inmediatamente a tu práctica. Si tú conviertes esta enseñanza en una enseñanza vivencial, práctica, entonces inevitablemente irás caminando poco a poco en el camino que conduce a tu propio despertar espiritual, recobrando así la conciencia de tu verdadero ser. Ese es el objetivo del curso, y entonces eso es lo que debes buscar por todos los medios lograr, no solo apropiarte de una serie de conocimientos intelectuales. Bueno, después entonces podrás ver en pantalla en tu curso que está la práctica del mes. Esta práctica del mes te pido que la respetes tal y como se te da. Está basada esta práctica en las primeras lecciones en un trabajo que escribí hace muchos años que se llama el yoga de la energía y el yoga de la atención. Entonces, en esta primera lección se te dan algunos ejercicios para comenzar a conocer para empezar a practicar estas técnicas que conducen al despertar. Son técnicas de energía y técnicas de atención. Están basadas, como te digo, en este libro que se llama El yoga de la energía y el yoga de la atención. Ahí podrás conocer al final del libro, entonces, todo un año de prácticas que se van a llevar a cabo, pero no debes hacerlas, sino debes respetar y solo hacer las que se te están dando para esta lección. Te recomiendo, tal y como está en tu curso, que imprimas el libro que está en PDF, el libro, y lo puedas engargolar para que lo tengas siempre de referencia. También puedes ver en tu lección que está en video. Esto es para que puedas ver los ejercicios tal y como se hacen por una persona que los está practicando en el momento. Entonces, con estos dos trabajos, con este libro y con este video, ya tienes tu práctica necesaria para avanzar. Mira, luego más adelante vas a encontrar los videos recomendados para este mes. Ahora bien, en este caso he elegido 2 videos iniciales para que te vayan dando un marco teórico muy claro de lo que es el despertar espiritual. Uno de ellos se llama Despertar en 5 minutos y el otro se llama ¿Qué es despertar? Debes verlos algunas veces durante el mes que transcurre para que vayas apropiándote de este conocimiento, vayas comprendiendo y luego, como dije al principio, tratar por todos los medios de llevarlo a la vivencia personal, a la práctica y a la vivencia. Luego entonces también la lección te proporciona ciertas lecturas recomendadas. En este caso, yo coloqué en este lugar para tu primera lección una lectura que se llama No vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. Y entonces podrás descargar también, y si quieres imprimir esta lectura para que puedas durante todo el mes estarla leyendo y comprendiendo progresivamente. Bueno, más adelante entonces también aparecerán para tu beneficio las frases sobre el despertar espiritual. Entonces, en esta oportunidad vas a recibir también un video
que tiene una serie de frases que se han seleccionado sobre el despertar de la conciencia espiritual. Debes de ver este video una vez por semana, es ver y estudiar estas frases, de tal manera que vayas impregnándote de la esencia misma de lo que es el despertar espiritual. Luego, más adelante, vas a encontrar también una libreta de apuntes personales. Esta libreta de apuntes personales la debes imprimir e idealmente la debes de engargolar con una portada para que escribas todas las experiencias que vas teniendo en tu proceso de despertar, todo lo que vayas viviendo. Esta libreta es muy importante también porque tiene una serie, en cada página tiene una frase selecta de grandes maestros de la historia en relación a lo que es el despertar. Mira, te voy a leer 3 de ellas para que entiendas a qué me estoy refiriendo. La primera dice: los Budas solo señalan el camino, procuraos vuestra salvación con diligencia. Los Budas solo señalan el camino, procuraos vuestra salvación con diligencia. Esto fue dicho por Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Entonces, es importante que entiendas que al principio dice los Budas solo señalan el camino, no dice el Buda, dice los Budas. Quiere decir que todos los seres humanos que finalmente ingresan en la enseñanza del despertar y culminan su propio despertar, terminarán convirtiéndose en Budas, porque la palabra Buda en español quiere decir despierto. Entonces se relaciona con el despertar de la conciencia espiritual o despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Y luego el segundo renglón dice: procuraos vuestra salvación con diligencia. Es exactamente lo que acabo de decir en la primera lección. Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Procura tu salvación con diligencia. Todos los días y en todo momento toma la enseñanza, practícala y llévala a tu vida, sin hacer de ella, como dije, un conocimiento intelectual simplemente. Luego entonces, por ejemplo, esta frase, que también es muy hermosa, fue dicha por un maestro que se llama Gampopa. Entonces dice: es un gran deleite comprender que el sendero hacia la libertad que han recorrido todos los Budas es siempre eterno, siempre inmutable y siempre abierto para quienes estén prestos para ingresar en él. Otra vez lo voy a leer. Es un gran deleite comprender que el sendero hacia la libertad que han recorrido todos los Budas es siempre eterno, siempre inmutable y siempre abierto a quienes estén prestos para ingresar en él. Esto es extraordinario. Lo que está diciendo es que el camino que conduce al despertar está siempre al alcance de la mano del discípulo que busca su despertar espiritual. Cuando tú quieras iniciar tu proceso de despertar, entonces el camino está abierto. Esto es lo que está diciendo este mensaje. Luego, finalmente, te leo uno más. Entonces, este dice, fue dicho por otro maestro importante que se llama Milarepa. Dice: la vida es corta y el tiempo de la muerte incierto. Aplicaos a la meditación. Evitad hacer el mal en cualquiera de sus formas y luego, fiel a las santas enseñanzas de un sabio maestro, aplicaos a vuestra propia liberación. Esta sola es en sí misma la mejor ciencia. Te la voy a leer otra vez porque es muy importante. La vida es corta y el tiempo de la muerte es incierto. Aplicaos a la meditación. Evitad hacer el mal en cualquiera de sus formas, y luego, fiel a las santas enseñanzas de un sabio maestro, aplicaos a vuestra propia liberación. Esta sola es en sí misma la mejor ciencia. Bueno, como estas frases, durante toda la libreta encontrarás una serie de ellas para que las vayas leyendo y las vayas estudiando y entendiendo lo que implica el despertar espiritual, como ya lo he dicho.
Luego, más allá de la libreta, vas a encontrar prácticamente al final de tu lección número 1, preguntas frecuentes sobre la práctica espiritual. Esta lista de preguntas frecuentes va a ir creciendo progresivamente. En la primera lección se han incorporado 5 y posteriormente se irán sumando 5 en cada nueva lección para que cualquier duda que aparezca en tu mente entonces se vaya disipando en relación a la práctica de lo que debes hacer. Mira, te voy a dar un ejemplo. Las preguntas que se incorporaron en esta lección son: 1. ¿Puedo hacer mis prácticas del yoga de la energía y del yoga de la atención a cualquier hora del día o de la noche? 2. ¿Puedo hacer mis prácticas del yoga de la energía y del yoga de la atención inmediatamente después de haber comido? 3. ¿Puedo hacer mis prácticas del yoga de la energía y del yoga de la atención más de una vez al día? 4. ¿Puedo hacer mis prácticas del yoga de la energía y del yoga de la atención en una habitación cerrada? Y 5. ¿Es recomendable hacer las prácticas del yoga de la energía y del yoga de la atención al aire libre? Bueno, pues estas preguntas que son contestadas en la lección y que puedes leer ahí, posteriormente en lecciones futuras será, como ya lo he dicho, se irán aumentando gradualmente de 5 en 5 para que vaya saliendo de cualquier duda. Muy bien, esto es prácticamente lo que estás recibiendo en esta primera lección. Entonces, lo único que te recomiendo ahora que inicias esto es que sostengas el ánimo no solo al principio, sino que no quites el dedo del renglón y durante los meses que vienen en adelante continúes con ánimo practicando, entendiendo lógicamente en tu mente lo que es el despertar, pero practicando lo que se te dice. Si esto haces, ten la seguridad absoluta que irás en un camino directo que conduce al despertar espiritual. Podemos caminar juntos en esto. Tú puedes tomar mi mano y podemos caminar juntos. Si tú no me sueltas la mano, yo estaré contigo avanzando en tu camino que conduce al despertar espiritual. No te quepa la menor duda. Muy bien. Con esto entonces podemos dar por terminada el comentario a esta primera lección y estaremos más adelante en contacto en tus lecciones posteriores. Muy bien. Muchas gracias.